Oh, no oré por el ayuno, entonces te leo esto y oro por el ayuno. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Dice, y de hacer bien, esa es la frase. Y de la ayuda mutua no os olvidéis. La segunda frase es, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Padre, queremos orar en esta hora por ese tiempo que vamos a tener de ayunar en reconocimiento de nuestra necesidad. Jesús en el monte o en el sermón del monte nos enseñó, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dándonos a comprender que es una gran bienaventuranza cuando nosotros entendemos que no lo hemos alcanzado todo y que necesitamos. Permite que este tiempo de ayuno, Señor, Padre, tú te glorifiques en casa de oración. Que sea un tiempo para quebrantar las indiferencias y lo que no es tuyo, y que nos des más de ti, Señor. Y te pedimos, Señor amado, que animes al pueblo para participar, ser partícipe de esta honra, Padre. Porque sé que es la obra del Espíritu Santo la única que puede hacernos cada día más sensibles. Es la que puede el Espíritu Santo hacernos que nosotros nos entreguemos más, Padre Santo. Pero Dios amado, en tu misericordia y en tu gracia nos honras haciéndonos instrumentos. Sabemos que no vamos a cambiar a nadie. Pero, Señor, ¿quién somos nosotros para que nos tomes en cuenta y hacernos instrumento de esto? De este plan, de este propósito eternal tuyo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, en las clases que he estado dando los días miércoles en la primera carta del apóstol Pedro, habíamos hablado acerca, porque nos dice la Escritura que somos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y habíamos dicho que en el Nuevo Testamento hay 6 sacrificios. Sabemos que no son para salvación, pero sí para agradar a nuestro Señor. Y uno de esos sacrificios es precisamente, mi hermano, el hacer el bien. No voy a enfatizar mucho en esa palabra sacrificio, pero a manera de introducción quisiera decirles qué es lo que propiamente uno haya, que puede uno interpretar por qué se utiliza esa palabra. En este contexto es el hacer el bien. Entonces, cuando, no digo interfiere, se mezcla la palabra sacrificio, eso equivale a decir, mis amados hermanos, que hay que ser intencional. Cuando yo digo intencional, quiero decir, no es algo que va, de pronto yo me acosté hoy y termino mañana con esto. No, es algo que yo voy a proponer en mi corazón. Y al proponer en mi corazón, sé que sacrificio, porque sé que voy a tener unas luchas especialmente con mi yo. Unas luchas, mis amados hermanos, con mi orgullo para poder hacer el bien. Unas luchas, mi amado, también con los contextos, tanto circunstanciales como con las personas a las cuales vamos a hacer el bien, porque sabemos que hay personas que no les gusta que le hagan el bien. Entonces, mis amados hermanos, frente a eso,
es lo que se puede reconocer en esta mañana como sacrificio. Pero ahora, mis amados hermanos y hermanas, esto de hacer bien, técnica y teológicamente se conoce como ser bondadoso. Ser bondadoso. Mis amados hermanos, en cualquier diccionario que tú busques, ¿qué significa la bondad? En cualquier diccionario que tú vayas, secular o teológico, tú vas a encontrar que la bondad es procurar, escúchame bien, el bienestar del otro. Oye esa frase, procurar el bienestar del otro, procurar la felicidad del otro. No sé si logran hacer o logran captar que no dice procurar mi bienestar. Aunque no es pecado procurar tu bienestar, pero cuando queremos enmarcar qué es la bondad es procurar el bienestar del otro, procurar la felicidad del otro. Ese es nuestro llamado. No sé hasta dónde lo habías entendido de esa manera. Estamos llamados para ayudar a otro en que pueda tener un bienestar que lo haga feliz. Estamos llamados a estas cosas. Pero mi hermano, hablando más castizamente, porque en realidad no es muy común esa palabra bondadosos o bondad. No es algo muy común. Castizamente, la palabra bondad es la siguiente: ser bueno. Escucha eso. Ser bueno. Disculpa este ejercicio que quiero hacer. Pregúntate si tú en verdad eres bueno o eres medio bueno. Si en verdad eres bueno o eres medio bueno. Ahora, mis amados hermanos, en este orden de idea nos hallamos en que la palabra de Dios y la experiencia, porque creo, yo sé que hay personas que piensan que Dios tiene que actuar a la manera de ellos y como ellos piensan, y como tal no logran entender esta verdad. Pero aquellos que han alcanzado madurez y que confían que todo lo que está ocurriendo, todo absolutamente, es un plan perfecto de Dios, todos los que están en esa situación han llegado a una conclusión: Dios es bueno. No solamente porque la palabra lo dice, sino porque experimentan que ciertamente Dios es bueno. El apóstol Pablo nos reta a nosotros en una expresión recíproca al amor de Dios. Y cuando leemos Efesios capítulo 5, versículo 1, nosotros hallamos que el apóstol Pablo nos dice: como hijos amados, sed imitadores de Dios. Como hijos amados, es decir, nuestra respuesta a Dios, ser imitadores de Dios. Indiscutiblemente, alguien podía objetar por aquel momento, y creo que ustedes, si han leído los evangelios, hallarán que una vez un joven rico, o sea, no era que era de apellido rico, porque sé que hay un apellido que nosotros tuvimos
en otra iglesia una familia de apellido Rico y teníamos otros hermanos en esa iglesia que eran de apellido Plata. Y una hermanita se casó y sin darse cuenta colocó a esa pareja de padrinos de la boda. Y no falta el hermano curioso que dijo, tremenda boda, los ricos y los Plata. No decía de esa manera, pero no criticando, sino haciéndonos reír a todos. Entonces, mis amados hermanos, este hombre acaudalado se acerca a Jesús para decirle, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La respuesta de Jesús es, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno bueno, Dios. Ante tal respuesta, alguien podía pensar de que nadie es bueno. Nadie es bueno. Y por un lado quiero decirle si tienes la oportunidad en la academia o escuchar a un predicador hablar sobre la imagen y semejanza de Dios, uno de los atributos comunicables de Dios cuando crea al hombre es que lo hizo bueno. El hombre no conocía el mal, solo conocía el bien. Entonces, no hay duda que el hombre era bueno. Era bueno el hombre. Él conoce el mal y no cuando cae. Conoce el mal mismo de la tentación. Ahí hubiera aprendido el mal sin necesidad de caer. Pero el hombre, hermano, nació con eso de ser bueno. Ahora, hay que entender que dentro de las figuras gramaticales, hermano, existen dos términos ante una frase. Uno, mi amado hermano, y al respecto, quisiera explicar más un poco. Y es que existe la expresión unequívoca, las frases unequívocas y las frases equívocas. Cuando hablamos de equívoca, pues la costumbre siempre están equivocados, es un error estas cosas. No, lo inequívoco es de un valor absoluto. Si yo digo, aquí está esta pizarra, esto es un equívoco. Esto es un equívoco, es de un valor absoluto. Pero dentro de lo equívoco está la ambigüedad, es decir, se puede interpretar de diferentes maneras dependiendo el contexto, dependiendo el objeto o la persona. Vamos a hacer un ejemplo. Ya que el hermano Luis tiene en sus piernas a Sacha, su mascota. Si yo le digo al hermano Luis, Sacha es buena. Él me va a decir, sí es buena. Y yo le pregunto, ¿por qué Sacha es buena? Y él me dice, bueno, porque mire, ella se queda quietecita, ella no es una amenaza, no muerde a estas cosas y da ese tipo de detalles. Pero si yo le preguntara a mi hermano Luis, tu vecino es bueno, él no me va a decir, sí, porque él es quietecito, porque él no muerde, no va a decir eso. Entonces, aquí vemos lo unequívoco, porque realmente se va a interpretar dependiendo el objeto. Y cuando hablamos que solo Dios es bueno, es porque Él es perfecto en bondad. Pero no equivale a decir que no existe gente buena. De hecho, creo que ustedes han cantado y aquello del cántico del Cordero y el cántico de Moisés de Apocalipsis 15, y en el versículo 4 de Apocalipsis nos dice, porque solo tú eres santo, por tanto todas las naciones vendrán y te adorarán. Solo tú eres santo. La pregunta es, y es que entonces no hay más santos, porque dice solo tú eres santo.
Y si tú lees a Pablo, encontrarás que Pablo manifiesta a la iglesia y dice, a los santos en Corinto. Entonces, ¿qué pasa allí, hermano? Estamos hablando en frases inequívocas y en frases equívocas, que van dependiendo del objeto, del contexto y todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, espero haber dado el mensaje para poder entender lo que pasa allí cuando Jesús dice que solo Dios es bueno. Creo que ustedes, si han leído el libro de los Hechos, encontrarán que el primer compañero que tuvo Pablo en la labor misionera, obra misionera, es Bernabé. Y escucha, la misma Biblia, esto no fue cierto predicador. Pero la misma Biblia, cuando nos ubicamos en Hechos, capítulo 11, versículo 24, ¿sabes qué vas a encontrar allí? Vas a encontrar que ciertamente se habla de él, que él era bueno. ¿Tienes tu Biblia? Obsérvalo. Obsérvalo. Hechos 11, 24. Yo tengo agua. Ya. Déjamela ya que la traje. Hechos 11, 24. ¿Y qué nos dice? Nos dice de que Bernabé era hombre bueno. ¿Es así o no es así? Entonces, mis amados hermanos, quiero que esa objeción, hermano, no sea una excusa para nosotros como cristianos proyectarnos al llamado de Dios, que incluso es una demanda dentro de los frutos del Espíritu Santo, la bondad. Ahora, hemos de entender un detalle, mis amados hermanos, que la bondad se hace acompañar. Hay dos elementos que la anteceden y un elemento que la precede. Para que una persona sea buena, hay dos elementos. Uno se llama la compasión y el otro se llama la misericordia. Son dos elementos. Y uno que va después de la bondad se llama la benignidad. La benignidad es la manera como empleamos la bondad. Esa es la benignidad. Entonces, mis amados hermanos, tenemos allí claro que realmente el llamado no es solamente a ser santos, no es solamente a ciertas cosas en que durante mucho tiempo hemos hecho énfasis. El llamado es también a ser buenos. Buenos, no medio bueno. Por eso habla de sacrificio, a esforzarnos por ser buenos. A su nombre. Un aplauso al Señor. Pero ahora, mis hermanos, por una parte, debido a que cuando hablamos de hacer el bien, nos confrontamos a un universo, ¿cierto? Diferentes maneras, diferentes ocasiones, diferentes personas, es un universo. Hacer ese ejercicio para llegar a adquirir bondad en el universo no es adecuado. Hay que comenzar por algo, por un punto, única y exclusivamente. Hoy quiero, en primer lugar, decirles, vamos a ser buenos en un asunto, y en el asunto al cual quiero tratar en este día, es ser ese agente usado por Dios para levantar al caído, para motivar al desanimado, para llevar un consuelo al afligido, en esa forma. Pero vamos a hacerlo a través,
podemos decir voy a hablar de 3 cosas. Uno es hablar bien, palabra de ánimo. Otro, agradecimiento. Otro sería orar por las personas. En esas 3. Y en ese orden de ideas sé que el llamado es generalizado en el trabajo, en la universidad, en el vecino y en todas estas cosas. Pero mi hermano, nuevamente te digo, no lo hagas generalizado, al menos practícalo en 2 cosas. Para que no se te olvide y para que lo desarrolles. Y lo vamos a practicar, mis amados hermanos, tanto en nuestro hogar como en nuestra iglesia. Ahí nos vamos nosotros a concentrar frente a eso. Entonces, ya que tenemos ese cuadro y que podemos concientizarnos de que Dios ciertamente nos llama a ser buenos, no simplemente a ser santos. Penosamente hoy el tiempo no me lo permite, pero una persona puede ser recta y no buena. ¿Sí? Entonces nos llama a esas 2 cosas. Pero nos quedamos en solamente ser buenos. Entonces, mis amados hermanos, vamos a apoyarnos en la Biblia para desarrollar aquello de la bondad y de no ser medio bueno, sino ser bueno. Y quiero ubicar en cuanto a llevar palabras que consuelen al cargado, al atribulado, al afligido, al que está caído, al que está sufriendo, al que está con problema, al que está en angustia, poder nosotros ser ese instrumento de Dios para consolación de dicha persona. Nos dice Proverbio capítulo 12, versículo 25, pero antes quiero decirle, el libro de los Proverbios no lo vamos a leer como ese libro de frases. Hay muchas cuestiones que uno encuentra y que frase positiva y frase esto. No. Esta es la revelación de Dios. Entonces vamos a ubicarnos a interpretarlo conforme a la revelación de Dios. Y dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. O sea, tenemos el cuadro de alguien que está acongojado por un problema, por una crisis, por una situación difícil. Y dice, lo abate. Pero escucha, dentro de la revelación, porque esto no es simplemente palabra bonita, como a veces leemos en alguna parte, no, esto es la orden de Dios. Esta es la orden de Dios. Y mira que dice Dios en su palabra, dice, mas la buena palabra lo alegra. La pregunta, ¿qué es buena palabra? Ay, hablarle bonito. Sí, hablarle bonito, pero déjame decirte, nunca jamás será buena palabra. Porque todo lo que hacemos lleva a la contaminación del pecado. Entonces, ¿qué podríamos decir que es la buena palabra? ¿Saben qué es el Evangelio? Entonces, la buena palabra es la palabra de Dios. Entonces, vamos a encontrar personas acongojadas. Y no simplemente, ay, no, tranquilo. Tú sabes de que los fracasos nos ayudan para levantarnos y irnos en bien. No. Eso déjenselo por allá al psiquiatra, al psicólogo. Pero como hombres y mujeres de Dios es la palabra buena. La palabra de nuestro Dios. Vamos a mirar también, mis amados hermanos, y quiero que usted una vez más interprete esto, porque a veces cuando leemos el Cantar de los Cantares, por aquello de que es un libro poético, es un poema. No es un poema ni tampoco es una novela de amor. El Cantar de los Cantares es propiamente, mis amados hermanos, la relación de Cristo con su iglesia. Es eso. Y mire lo que dice Cantares capítulo 4, versículo 11. Dice, como panal de miel destilan tus labios. Escucha eso. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Y dice, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tu vestido como el olor del Líbano.
Bueno, eso tiene que ver la última parte con la santidad. Pero la primera parte, mi hermano, es lo que Jesús quiere ver en su iglesia. No palabras destructivas, no chismoserías, no cosas de eso. Él quiere ver leche y miel en nuestra boca. ¿Por qué leche? En la antigüedad, por ejemplo, si una persona se perdía, al perderse esa persona no había comido, no había dormido bien y como tal estaba agotado, debilitado. ¿Sabes qué hacían los antiguos? Le daban a comer parte del panal. Le traían, partían un panal y él se lo comía. Y al comérselo, hermano, ese hombre recobraba la energía. Voy a decírselo de otras maneras. Ustedes han visto cuando un vehículo, la batería se le descarga. Entonces llega otro con batería, le conectan unos cables, aunque sí existen aparatos, pero le conectan unos cables. ¿Y qué sucede? Que aquel que no tenía batería recobra la batería y entra a un funcionamiento normal de ese vehículo. Eso es lo que por una parte significa. Y por otra parte, mis amados hermanos, la leche en todas las culturas se ha conocido, aunque hoy se habla tantas cosas que no sé qué, que produce cáncer, que no hay que, hoy si no te deja ciego te produce cáncer. Ese es el cuento de tantas cosas y toda la vida se ha comido y eso. Entonces, ¿qué pasa, mi amado hermano? En todas las culturas se ha entendido que la leche sirve para fortalecer los huesos débiles. Y yo no sé si la captas en cuanto a una persona. Entonces tenemos que eso es lo que el Señor está esperando que adoptemos como iglesia, aparte de las cosas que hemos tenido, que son buenas, que son de parte de Dios. Hermano, aprendamos en esta mañana algo que Dios quiere de nuestra vida. Ahora, mis amados hermanos, yo quiero mostrarles con ejemplo para poder sustentar esto, el por qué Dios lo quiere. Y quiero mostrarles con ejemplo de las Sagradas Escrituras el efecto que hace la palabra buena. Y la palabra buena es la que nos dice quién es Dios y lo que Dios ha prometido. Esa es la palabra buena. La Biblia nos habla, mis amados hermanos, del rey asirio llamado Sennacherib. Este rey viene, escúchame bien, él viene con 150,000 soldados. No era cualquier número de soldados, era un número considerable. Viene con 150,000 soldados a sitiar a Jerusalén. En ese sitio comienzan a maldecir, a dar injuria, a traer desmotivación y ciertamente Israel, o más bien la tribu de Judá, la ciudad de Jerusalén, estaba en una terrible desventaja, mi hermano. Frente a esto, este hombre de Dios llamado Ezequías, en 2 de Crónicas, capítulo 32, los versículos 5 al 8, escucha lo que él le dice a el pueblo, a pesar que las desventajas eran palpables. No había, mi hermano, pues, humanamente hablando, esperanza de defenderse contra aquello. Estaban en la última, mi hermano, en la última. Y este rey dice en 2 de Crónicas 32 del 5 hasta el 8, le dice, después con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otros muros por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos.
Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y lo hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y escucha eso, habló al corazón de ellos. ¿Cómo se habla al corazón de una persona abatida? Y le dijo, esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Y escucha lo que él dice, porque más hay con nosotros que con él. ¿Será que esto lo estaba diciendo allí como para ya traer una resignación? No, mi hermano, esa era la realidad. Eso es promesa de Dios. Él está parado en la palabra. Él está hablando la palabra. Él está, hermano, expresando la promesa del Señor. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Él manifiesta en el versículo 8. Con Él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas, no solamente esas, sino cualquiera, todas. Nuestras batallas. Y termina diciendo, y el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequías, rey de Judá. Pronunciar lo que Dios es. Pronunciar lo que Dios ha prometido, hermano, no te va a dejar a ti mal. Dios te va a respaldar. Observe, comenta la historia, hermano, que esos 150,000, o estoy equivocado, creo que son 185,000, algo así, 185,000, más o menos. Pero permítame decirles algo, mi hermano, que cómo será Dios, cómo Dios demuestra y respalda la palabra de su siervo. Digamos, vamos a quedarnos con 150,000, pero creo que sí, en verdad son 185,000 personas. Pero escúchame bien, con 150,000 personas Dios no mandó 2 ángeles. ¿Entiende eso? Mucho menos, no mandó 3. Solo mandó 1 para respaldar la palabra de su siervo. Y ese solo mató en esa noche a todo ese ejército. Son 185, ¿verdad? Mató a 185,000. Entonces fíjate lo que es hablar el corazón y llevar una palabra de aliento conforme a lo que Dios es, ¿sí? Y a lo que Dios hace. En los días del rey Nehemías, mi amado hermano, nos dice la Escritura que Nehemías, bueno, ustedes saben la historia, ellos han regresado de la cautividad y están con el propósito de edificar la muralla y propiamente la muralla en los días de Nehemías. Y resulta, mi amado hermano, de que hay enemigos extranjeros que comienzan. Mire el cuadro ese, hay gente de afuera, no de adentro del pueblo, sino de afuera del pueblo, que comienza a traer palabras demotivantes, a dar maldiciones y cosas raras, a decir lo que ellos construyen, una zorra nada más los tumbaría, y a desmotivar en todas esas cosas. Y aparte de esto, se anisan, hermano, la gente que siempre lleva desmotivación. No sé si tú conoces de eso. Gente que nunca jamás, hermano, ellos nunca jamás son solución al problema, sino parte del problema. ¿Sabes qué dice en Nehemías 4, versículo 12? Manifiesta, dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces. Esa palabra 10 en hebreo significa muchas veces, muchas veces, muchas veces.
¿sí? Nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre nosotros. Es decir, estamos perdidos. No hay esperanza. Imagínense eso. Por un lado están los que están amenazando. Por otro lado, los del mismo pueblo. Ay, no. Esto se acabó. Esto es un fracaso. Esto no sé qué. Esto no sé qué. Llegaron esta gente a una conclusión. Cuando nosotros vamos en este capítulo 4 de Nehemías al versículo 10, mire cómo el pueblo responde. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. Lo único que veían era escombro, hermano. Escombros pesados, porque las murallas eran con piedras pesadas y era lo único. Dice, y el escombro es mucho y no podemos edificar. ¿Conoces tú a alguien en este momento que está en esa misma situación? Tal vez no está con escombro en forma literal, pero frente a ella no ve sino escombro, no tiene fuerza, se ha debilitado, ha llegado a sucumbir esa persona. Esa es la situación. Pero ¿qué acontece? ¿Qué hace Nehemías? Dice el versículo 14 de Nehemías 4, dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, escucha esto, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Esa frase, acordaos del Señor grande y temible, no es una simple frase de cajón. Eso tiene una profundidad. Cuando él le decía acordaos, ¿sabes qué le decían? Recuerden cómo el Señor con mano poderosa, con milagros y prodigio, libertó a nuestros antepasados cuando eran esclavos en Egipto. Recuerden cómo el Señor en las profundidades del mar les hizo caminar en seco. Recuerden cómo el Señor, a pesar que no había empresa ni habían estas cosas, los sustentó por 40 años. Recuerden que Dios incluso de una piedra, de algo inerte, hizo sacar agua. Recuerden el Señor cómo abrió las aguas del río Jordán. Recuerden cómo, sin utilizar un martillo o cosa por el estilo, solo el Señor derribó las murallas de Jericó. Recuerden. Y eso, hermano, estaba ubicado en quién es Dios y lo que Dios nos ha prometido. Pero yo no sé si hasta aquí estamos entendiendo de qué manera vamos a hacer el bien. No de cualquier manera, sino quién es Dios y qué es esto. Pero vamos ahora a la práctica. ¿Será que tú haces eso con tu esposa desanimada o con tu esposo desanimado? ¿Será, mi amado hermano, mi amada hermana, que en momentos, por ejemplo, cuando lo han botado de su trabajo, cuando hay crisis financiera, por decir, tú simplemente lo ves desde lejos, sea él o sea ella? Dice, de alguna manera él se lo resolverá. Entonces eso. O con tu hijo. No, de alguna manera. De alguna manera. Déjeme decirle algo a todos los que están aquí, esposos, padres, esposas e hijos. Si hay algo frustrante en la vida, es saber que vivo en un hogar que cuando tengo problemas no hay quien me consuele. No hay quien me ayude a levantar.
Eso es una frustración. Si tal vez no te lo ha dicho tu esposo, si tal vez no te lo ha dicho tu esposa, es porque, no sé por qué, pero sí sé que lo está viviendo, sí no existe eso. Sé que lo vive, sé que lo vive. Y sé que ante esto, hermano, hay una serie de objeciones, por eso hablábamos del sacrificio. Ay, es que lo que pasa es que cuando yo le digo, él se cree que sabe más que todo el mundo, ¿sabes para qué le voy a decir nada? Déjeme decir eso no es excusa, mi hermano. Eso no es excusa. Es mejor que el hombre o la mujer o el hijo digan, no escuché el consejo. Y no que digan, no, yo llegaba triste. ¿Para qué voy a hablar con mi mamá? ¿Para qué voy a hablar con mi papá? ¿Para qué voy a hablar yo con mi esposa? ¿Para qué le voy a decir yo nada así? No son capaces ni siquiera de decirme, tranquilo hijo, tranquilo esposa, tranquilo esposo. Desde mañana comienzo a ayunar por ti. Dios peleará por ti. Dios, el Dios que nos ha ayudado, que nos ayudó en este momento, que nos ayudó en esta cosa, es el Dios que nos va a ayudar. Y déjeme decirle, eso es ser bueno. Entonces no piense que eres bueno simplemente porque el día del cumpleaños de tu mamá le festejaste el cumpleaños. No, no, hermano, hay muchas cosas. Hay cosas que debemos decir. Mis amados hermanos, en la iglesia también sucede lo mismo. Tú vas a encontrar personas con un duelo. Se le murió un ser querido. Tú vas a encontrar personas que ellos o un ser querido le han diagnosticado una enfermedad severa, huérfana. Tienen congoja. Tú vas a encontrar, mis amados hermanos, hijos, o más bien padres, en la iglesia con hijos rebeldes. Los que no tienen hijos no saben lo que es, estar un sábado para amanecer domingo y su hijo no ha llegado a la casa. Así sea cristiano, para un padre. Y si es rebelde, con más vera. Porque él sabe o ella sabe, si me refiero a los padres, de que vivimos en una ciudad que por quitarle un celular lo mata. Lo mata. Oh, qué alivio. Cuando ella siente o él siente que el hijo metió las llaves y dice, gracias. Amén. Gloria. En la iglesia también hay, pero no. A mí solamente me interesa que se me dicen los pies, los pies, no, sino la piel. Se me dice la piel y que yo llore en el culto, eso es lo único que me interesa. Del resto, cada uno con lo suyo. Eso es demostración, hermano, que necesitamos ese fruto del Espíritu Santo, la bondad, ser bueno. Jesús dijo en una oportunidad que había un hombre que lo habían herido, lo habían asaltado, hermano, lo habían dejado medio muerto. Escúcheme eso. Y al lado de ese hombre pasó un sacerdote. Y detrás venía un levita. ¿Y sabes qué hicieron ambos? Pasaron por el lado y no les importó. No es necesario ver al hermano que lo han herido, que lo han apuñaleado. No es necesario. Pero Jesús dijo, ves tú y haz lo mismo. Ese es el llamado, mi hermano.
Ese es el llamado. Como te digo, practícalo. En la iglesia, practícalo en tu casa. Y después, hazlo con tu compañero de trabajo, con estas cosas. Entonces, mis amados hermanos, tenemos eso que es la buena palabra, pero el tiempo nos avanza y quiero entonces hablarles acerca de la gratitud. Eso es importante dentro de la bondad. Mi hermano, ustedes no saben lo que produjo en mi vida el domingo pasado escuchar a los hermanos decirnos que nos aman. Mis amados hermanos, en mi concepto particular, que dicha que la esposa le diga, uy, no te amo. Recuerdo una prédica de Marcos Witt que él decía, que la esposa le decía al esposo, mijo, pero tú nunca me dices que me amas. Entonces él le respondió, el día que nos casamos te dije que te amaba. Y si cambio, entonces te digo que cambié. No le decía más nada. Pero hermano, usted sabe lo que es. Eso es una bendición, escuchar. Esposas, esposos. Ay, no, es que yo soy así. Te voy a mostrar que tú no eres así en la conclusión de este mensaje. Esposas, esposos. Puedan decirse, pero hermano, no saben cuánto me bendijo a mí y cuánto aliento, liberación, puedo decir, incluso recibí al escucharlo hablar. Les amamos, les amamos. Mi hermana que no estaba aquí, pero tuvo la atención de enviar todas esas cosas, enviar un audio. Todas esas cosas nos alimentaron. Escúchame lo que te voy a decir. Pongo ese ejemplo para decirte algo. Nunca jamás te olvides de aquellas personas que han invertido en tu vida. Nunca jamás te olvides de ellas. No solamente pastores, líderes y estas cosas, ellos hacen parte. Pero vamos al caso del hogar. Hermanos, cuando una esposa e hijos está haciendo un almuerzo, no solamente está obrando ahí la mecánica, están los sentimientos. Ella quiere que cuando ellos coman se sientan bien, se sientan satisfechos, están eso. Y a veces terminamos de comer, nos levantamos de la mesa y no somos capaces ni siquiera de decir gracias. Mi amor, te quedó sabroso, así se haya quemado. No somos capaces de hacer eso. Hermanos, ciertamente esto es una clara y viva demostración cómo nos falta el fruto de la bondad en nuestras vidas. Mis hermanos, la Biblia enseña, el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y el versículo 2 dice, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Los beneficios de Dios obran indiscutiblemente en la causa primaria, Dios, y Dios puede hacerlo directamente, pero hay una causa secundaria, son las personas que invierten en ti, son las personas que te ayudan,
que te aman, que te consideran. Son esas personas. No solamente, mi hermano. Sí, mi hermano, yo vivo agradecido con mi esposa, yo vivo agradecido con mis hijos, yo vivo agradecido con esto. No solamente, dilo. No sé si me logro dar a comprender. No basta simplemente, ay, Dios lo sabe. No. No basta eso, Dios lo sabe. Hermano, date tu tiempo. Demuéstralo. Dilo con tus palabras. Hazlo con tus acciones. Eso hace parte de la bondad. Dios nos dice que no olvidemos ninguno de los beneficios. Y quiero que en esta mañana salgas de aquí con un concepto bíblico en lo que te voy a mencionar. Tus hijos, tus padres, tus líderes espirituales, todos los que invierten en ti, ¿sabes qué son? Son un regalo de Dios para tu vida. Son un regalo de Dios. No lo mires como algo así de, ay, que yo también soy bueno. No. Míralo desde ese concepto. Para que desarrolles bondad y no te olvides de dar gracias. Pero mis amados hermanos, quiero mostrarles la tercera y última parte del asunto. Porque si hay algo que fortalece, alienta, consuela, es que alguien esté orando por nosotros. Que tú sepas que verdaderamente esa persona ora por nosotros. Yo escuché el testimonio, hay una mujer, se me olvida el nombre, pero sí es norteamericana. Y ella dice que ella estaba en un tiempo difícil, en un momento de crisis tremenda.